Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. O déjalo así sin micrófono ahí. Sí. Quiero invitarles a la epístola de Santiago. Vamos ahí. Al capítulo 1 de Santiago. Está haciendo como un frío particular hoy. Sí. ¿Frío? Tremendo. Sí. Y vamos a ir a los versículos 22 al 25 de Santiago capítulo 1. Santiago 1, del 22 al 25. Ayúdenme a leer, a ver. ¿Sí? ¿22, 25? Del 22 al 25. Sí. Pero sed hacedores en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de este que será bienaventurado en lo que hace. Wow. Lo que nos está diciendo la lectura que acabamos de hacer nos habla de que no es suficiente con leer la escritura. No es suficiente con leer, con pasar tiempo en la palabra, sino que debemos convertirnos en aquellos que hacen posible lo que dice la Biblia. Y muchas veces vamos a encontrar, y sé que van también ustedes a encontrar gente con mucho conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento, gente que sabe mucho, que conoce mucho, que maneja la Biblia muy fácil, que por medio de muchos estudios que han tenido pueden tener más facilidad de interpretar. Pero lo que el apóstol nos está diciendo hoy es que no es suficiente con saber. No está mal saber, claro que está muy bien saber, pero no es suficiente con saber. Es obedecer la palabra, es vivir lo que dice la Escritura. Y vamos a encontrar en estos tiempos mucha gente que se prepara para saber, pero no preparan su corazón para obedecer. Eso es lo que quiero que hoy tengamos presente en el ayuno de hoy. La palabra de Dios no fue dada solamente para informarnos acerca de lo que Dios quiere que hagamos. La palabra de Dios no es solo una fuente de información. La palabra de Dios es o debería ser un ente transformador de la vida de todo aquel que cree. Y
escucharla sin obedecerla, escuchar la palabra sin obedecerla, puede producir una falsa sensación a las personas que solamente son oidores. La gente cree que es tal vez muy madura en el Evangelio por el conocimiento que tiene y rechazan otras cosas. Pero la madurez espiritual y el conocimiento de la palabra no son exactamente algo que vaya de la mano. Es algo que complementa. Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Es algo que complementa. Una persona madura en el Evangelio, una persona madura en las cosas de Dios, debe leer la palabra, debe escudriñar la palabra. Pero no basta con eso, tiene que vivir la palabra. Ser hacedores de la palabra. Y es lo que Santiago nos está hablando hoy. ¿Cuánto de la Biblia conocemos? Yo creo que muchos, todos los que estamos aquí conocemos de la Biblia. Y muchas veces van a haber personas que conocen menos que nosotros y se sorprenderán y dirán, wow, pero tú conoces mucho. Conocemos muchos versículos, sabemos hablar acerca de la fe, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Wow, sabemos el concepto y es el concepto claro y firme de la Biblia acerca de la fe. Pero hay momentos en que nuestra fe se debilita, empieza a menguar. Pero si conocemos el concepto de fe, no es solo conocer la palabra. Tenemos que empezar a vivir la palabra, a vivir la Biblia. Si nosotros realmente queremos ser productivos para la obra del Señor, para el Dios de la obra, debemos vivir la palabra. Sabemos hablar de oración. ¿Cuántos hemos aconsejado a las personas que oren? Amén. Todos. Ora, vamos a orar. Pero realmente nosotros tenemos la intimidad del tiempo en oración que deberíamos tener todos los días. Sabemos hablar de santidad. Somos muy buenos para hablar de santidad. Mucho. Es que una persona santa no se puede permitir esto, es que alguien santo obedece, es que alguien santo, somos buenísimos para hablar de santidad, pero si vivimos nosotros en santidad plenamente, en la santidad que Dios quiere que vivamos, sabemos hablar de amor, pero amamos verdaderamente a nuestros enemigos, amamos a aquel que nos ha hecho daño. Amamos a aquel que en algún momento fue piedra de tropiezo para nosotros o para nuestra familia. Sabemos hablar del perdón. Pero realmente nosotros hemos perdonado completamente. Sabemos hablar de obediencia. Somos muy buenos para hablar de obediencia. Pero realmente nosotros obedecemos. Esas son las preguntas que nos hacemos cuando nosotros realmente queremos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, dice la Biblia. Sabemos incluso, escuchen esto, sabemos incluso qué debería hacer otra persona cuando está pasando por dificultades. ¿Cierto que sí? Sabemos lo que la otra persona debe hacer, pero cuando le toca a nosotros, cuando nos toca a nosotros, qué difícil es. No es tan fácil. Hoy de lo que sabemos acerca de la Biblia, de todo lo que conocemos acerca de la Biblia,
¿Cuánto de esto que sabemos hemos estado viviendo? Si nosotros lo viésemos como un porcentaje o una vasija, ¿cuánto de lo que realmente, de todo lo que sabemos acerca de la Biblia, cuánto vivimos acerca de la Biblia? Porque existe una diferencia entre saber qué dice Dios y hacer lo que Dios dice que haga. Es diferente. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros sabemos lo que Dios dice que debemos hacer. Pero es diferente saber lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. ¿En qué posición estamos nosotros? Pues pastor, a veces hago lo que Dios dice en la Biblia, pero otras veces se me dificulta. A veces lo hago conmigo mismo, pero se me dificulta hacerlo con los demás. A veces soy obediente para cuando me conviene, a veces cuando hay cosas que veo que no soy tan obediente. Y Santiago va directamente al problema. Ahí en ese versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero ¿qué dice después Santiago? Engañándoos a vosotros mismos. No se trata de lo que los demás ven. Se trata de nosotros mismos con el Señor. Si nosotros solamente somos oidores de la Biblia, de la palabra, de lo que el Señor nos dice, nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque no hacemos lo que decimos, lo que sabemos, lo que conocemos que debemos hacer. La palabra no fue dada solamente para ser escuchada, sino para ser vivida. Santiago no dice en ningún momento, dejen de escuchar palabra. No, escuchemos la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Él no dice que dejemos de escuchar palabra, Él lo que dice es que seamos hacedores de la palabra. Y para poder ser hacedores de la palabra debemos conocer la palabra. Amén. Amén. El problema no está en escuchar, sino en escuchar y detenernos ahí. Detenernos en lo que escuchamos. Ok, ¿qué estamos escuchando? Listo, esto lo escuchamos. Qué bonito mensaje. No. Debemos ser hacedores. Podemos venir al culto, escuchar una predicación, sentirnos confrontados, salir diciendo la palabra estuvo muy buena y al día siguiente seguir igual que como estábamos. Y ni siquiera al día siguiente, tal vez el mismo día, saliendo de aquí ya se nos olvidó todo. Ya llega a la casa, entonces llega jalándose los moños con la hermana, con la prima. Así que una palabra que solamente escuchamos puede traer emoción a nuestra vida. La palabra puede emocionarnos y decimos, qué maravilloso es Dios, cuán grande es Él, qué hermoso es. Pero una palabra que obedecemos puede transformar. Se trata de obediencia y sé que no es fácil, porque nosotros no solo somos espíritu. La carne va a pelear, la carne va a luchar, la carne va a querer que tú no hagas lo que tu corazón y tu mente indican que debes hacer. Porque la carne quiere pecado, la carne quiere lujuria, lascivia, mentira, traición. Explotar a ligar. Sí, pelear. Y no pelear la buena batalla de la fe, sino pelear con el vecino, el amigo. Así que escuchar, de acuerdo a lo que dice Santiago, escuchar sin obedecer puede engañarnos. Pastor, sí, puede engañarte a ti mismo. La cantidad de Biblia que sabes,
la cantidad de palabras que conoces puede engañarte. El enemigo puede usarlo para engañarte. Ya se lo voy a desenvolver. Satanás la conoce. Él veía cuando estaban escribiendo. Santiago dice, engañándoos ¿a quiénes? A vosotros mismos. A vosotros mismos. Él no está hablando de alguien que engaña a otra persona. Está hablando del autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es peligroso. Una persona engañada a sí misma es una persona peligrosísima para ella misma y para la gente de su alrededor. Una persona engañada por otra en algún momento puede descubrir la verdad. Cuando alguien te engaña, tú puedes descubrir en algún momento la verdad. En algún momento todo sale a flote. Pero una persona que se engaña a sí misma puede defender aquello que necesita cambiar. Porque está autoengañada. Se ha engañado a sí misma y sigue defendiendo y defendiendo algo que no es correcto, pero que ella considera correcto porque se autoengañó. Es más peligroso que te autoengañes a que alguien te engañe. En algún momento el engaño de otra persona va a salir a flote, pero el autoengaño te va a llevar a que tú creas que estás bien. Esa persona es cierto. Está convencida y defiende a capa y espada esa convicción. Sí, que todo está bien y da una consecuencia de Claro. Ahora, ¿cómo podemos engañarnos? ¿Cómo podemos engañarnos? Podemos confundir. Miren esto, lo que tiene que ver con el autoengaño. Podemos confundir el conocimiento que tenemos con madurez espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Podemos creer que porque tenemos mucho conocimiento, somos personas maduras espiritualmente. Y es un error. No siempre una persona que tiene todo el conocimiento es espiritualmente madura. Yo puedo saber desarrollar todas las ecuaciones aritméticas, lógicas, de las álgebras, pero eso no me convierte a mí en un matemático puro, por ejemplo. No nos engañemos por el conocimiento que tenemos. Esa persona puede confundir la emoción con transformación. Puede confundir lo que recibió de la palabra que lo emocionó con algo que lo transformó. Y eso puede ser peligroso para esa misma persona. Ah, no, ya yo superé ese obstáculo, ya yo superé esto, porque ese día, yo me acuerdo, ese día algo llegó a mí y ahora sí me atrevo a hacer tal cosa. Y cuando va a hacer esa tal cosa, cae. Porque confundió emoción con transformación. Porque confundió conocimiento con madurez espiritual. Esa persona puede confundir la asistencia a la iglesia los domingos, los martes, los miércoles, los sábados, todos los días. Puede confundirla con comunión con Dios. Es que yo tengo comunión con el Señor porque yo me la paso todos los días en la iglesia. No necesariamente. No necesariamente. Hay gente que se la pasa en la iglesia y no tiene comunión. Es la persona que se justifica a sí mismo. Autojustificación. Sabe que está haciendo algo malo, pero asistiendo a todas las reuniones y lo ven y él tiene. Y es que el problema es que él no sabe que le está haciendo mal porque se autoengañó. Claro, está autoengañado. Está actuando de esa manera, pero está convencido de que está en lo correcto. Sí. Hay gente, claro, y hay gente que cuando está autoengañada confunde también o puede confundir
la actividad con obediencia. Es que yo soy obediente al Señor porque yo hago esto. Espérate, no es lo que hagas, ni cuánto lo hagas, ni cuán bien lo hagas. Es tu disposición al hacerlo. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón para el Señor. Esta persona autoengañada puede permanecer hablando de Cristo, pero sin Cristo. Puede permanecer hablando de Cristo, todo el tiempo habla de Cristo, de la redención, de la justificación, de la santificación, de la cruz y sus beneficios, pero sin Cristo. Y tanto esa persona como la gente a su alrededor dirán, tiene a Cristo, wow, ese es un hombre, una mujer de Dios tremenda. No necesariamente. Así que nosotros debemos tener cuidado con el no obedecer, con el autoengaño, con la autojustificación. Podemos pensar, como conozco tanto de la Biblia, pues estoy bien. ¿Para qué escuchar más si ya yo lo sé todo? Y cuestionamos a todo el mundo. Yo puedo hacerlo mejor que el pastor que está predicando. Yo puedo hacerlo mejor que la hermanita que está en la alabanza. Yo puedo ministrar un ambiente espiritual mucho más poderoso que la persona que le tocó hacer la oración. Eso no es madurez ni crecimiento espiritual. Esa es una persona autoengañada. no viene de Dios. No es de Dios. Solamente pues, la persona que está en esa religión del norte, que tiene esa religión directa con el Padre, puede discernir la gracia del Espíritu Santo a través de la mirada de esa persona. Porque la lámpara del cuerpo somos todos. La mirada de la persona se conoce, pero tú no lo puedes conocer la persona que está en La persona que tiene el Espíritu Santo encendido. Ahora, y fíjate que no necesariamente solamente con la mirada, las personas con los hechos o incluso las palabras, la forma como pronuncian las palabras, la gente se da cuenta. El que tiene discernimiento se da cuenta. Pero es que yo vi y estaba viéndolo por la radio, pero algo no me quedó. Pero la predicación estuvo muy buena, pero algo no. Algo pasó. Es que tú tienes a Cristo, el Señor te va a mostrar. Pero es que yo lo estaba escuchando por la radio y dijo algo malo. No digo nada malo, pero es que hay algo que no me cuadra. Pero es el discernimiento que tú tienes. Es el Espíritu Santo que empieza a decirte, ok, no tomes de esta fuente. Se ve bonito, se ve atractivo, se ve un manantial, se ve el agua muy clara, pero no tomes de esa agua. Y es que cuando le pasa a uno así, pastor, se siente. Claro. Se siente. Y cuando viene por el Espíritu Santo, uno siente. Uno siente. Sí, pero cuando no, uno tiene algo como un rechazo, algo que no es. Esa persona se ve así y se ve que actúa así y uno no sabe. Eso que hizo esta persona, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es tremendo. Pero muchas veces nosotros hemos cometido el error, o las personas, muchas personas han cometido el error de creer que porque las gentes saben mucha Biblia, conocen mucho acerca de la palabra, son personas maduras y son personas espirituales. Sí, eso ha pasado. Eso pasa muy seguido. A mí eso me pasaba al principio, donde decía, uy, sabe harto de la Biblia y eso, yo no creía que... Lo que pasa Pero una cosa no tiene que ver con la otra. no, es que, bueno, uno ha visto que hay personas que ya llevan mucho tiempo en el Evangelio, tienen conocimiento de palabras, pero se les ha olvidado. La fuente. Exacto. El Entonces ya principio. se creen más que los que están empezando. Ese es un error tremendo. Sí. Pero a veces no se están olvidando de no volver a aplicar la palabra de Dios en la vida de ellos. Eso. Y eso pasa mucho Eso. tiempo. Porque ya creen que ya están en un nivel superior, superlativo y que no. Y es un error. Al contrario, el Señor Jesucristo siempre estuvo manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros no vemos esa mansedumbre, cuidado. Diciendo que por sus frutos los conocerán.
sean frutos buenos o sean O sean yo creo que el frutos- Señor Jesús O sea, algo así. lo generalizó, ¿cierto? Sí, claro, Pueden ser total. buenos o malos, pero Por sus los frutos, sí, conoceremos el corazón de esa persona. Verdadero creyente, no tanto como digo, yo siempre he dicho eso, así sepan mucha Biblia, así sepan mucho hasta ser. No, yo digo que creer en la persona. Usted tiene que creer. Y el Señor bien claro lo dice. Que si no tienes a tal grado, a tal cosa, entonces no puedes hacer tal cosa. Dios es bueno. El Señor no lo dice así en su palabra. No, entonces, No te dice. por sus frutos os conoceréis. Entonces, no todo crecimiento espiritual se mide por cuánto hemos aprendido, cuánto sabemos. Parte del verdadero crecimiento se muestra en cuánto hemos cambiado. Ahí se muestra el verdadero crecimiento. amén. No cuánto sabemos, sino cuánto hemos cambiado realmente. Cuánto la Biblia nos ha transformado. Cuánto el Espíritu Santo ha permitido en nosotros esa renovación en nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. Así se mide el cristiano, no por el conocimiento, sino por el cambio que ha tenido en el Señor. Ahora, ayúdenme a leer los versículos 23 y 24 de Santiago 1. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va al fuego y se olvida cómo era. Es el espejo. Vamos a mirar el espejo. Vamos a considerar el espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Para mirar. Para mirarnos, para vernos. Pero se va uno ya, no se recuerda la cara. No se acuerda de la cara de él. Pero yo me acuerdo, sí. Ahora, el espejo te sirve para mostrarte cómo estás. Tú te miras en el espejo y tú dices, wow, esta lagaña tengo que quitarme. Se mira que los defectos y también las virtudes. Ay, mira qué bonitas cejas tiene. Para mirarse cómo está arreglado. Es a ver cómo está arreglado. El pastor se peina en ese espejo. Se encabella así. Entonces se peinará la barba. Bueno, entonces es tremendo. Entonces el espejo es para mostrarnos cómo estamos. ¿Cierto que sí? El espejo nos muestra cómo estamos. El espejo no te va a engañar. El espejo te va a mostrar cómo estás. Sin filtro. El espejo no cambia nuestro rostro. ¿O sí? No. Tú cambias tu rostro en el espejo, como que así, 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 así. Da miedo. Eso. Entonces el espejo no te va a cambiar el rostro, el espejo no va a transformarte nada, el espejo solo refleja lo que tú eres, como tú te ves. Nos muestra nuestro rostro, eso hace el espejo. ¿Sí? Y aquí Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. Cuando abrimos la escritura, Dios comienza a mostrarnos algo. Cuando abrimos la Biblia, Dios empieza a mostrarnos algo. Dios nos muestra nuestras actitudes. Dios nos muestra nuestros pensamientos. Porque tú estás leyendo, pero tus actitudes se van viendo en la lectura. Tus pensamientos empiezan a aflorar en la lectura. Nuestras palabras Dios nos las muestra. Y tú empiezas a decir, wow, y la Biblia dice esto, pero yo decía era aquello. A través de la palabra, a través del espejo de la palabra, Dios nos deja ver cuáles son nuestras prioridades. Cuáles son nuestros errores. Así como cuando tú te ves en el espejo. Cuando estábamos en la adolescencia, decíamos, y este barrito que, y preciso voy para el quinceañero aquí. Sí, le salía un barro, pero a algunos le salían unos bolos. Tal vez que queda bien. El espejo te revela tus propios errores, realmente lo que hay. Tus errores, el espejo te lo revela. Tus intenciones, tus verdaderas intenciones, el espejo de la palabra te las revela.
Tu condición actual te la revela el espejo físicamente, pero la palabra te revela cuál es tu condición espiritual. Y esto es lo que Santiago está diciéndonos aquí. Aquí está el problema, dice Santiago. Imagina a alguien que se está mirando en el espejo. Luz Helena mirándose en el espejo. Tiene algo en el rostro. Luz Helena ve algo en el espejo, ve algo en su rostro y Luz Helena lo ve. Y luego dice, ya lo vi, tengo algo ahí, ya lo vi. Luz Helena tenía un papelito pegado aquí y ella dice, ay, ya lo vi, ya vi el papelito que tenía pegado en el rostro. Y luego se va. ¿De qué sirvió mirarse? Sino que no se lo quitó. Simplemente se vio en el espejo, se dio cuenta que tenía algo en su rostro, pero no se lo quitó. ¿De qué sirvió mirarse? De nada. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros debemos no solo mirarnos a través de ella, sino obedecer lo que dice la Biblia, de las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, de las cosas que debemos deshacer de nosotros. El espejo hizo su trabajo, le mostró a Luz Helena que tenía algo. La Biblia siempre hace su trabajo. Nos va a mostrar a nosotros nuestra condición. Pero depende de nosotros cómo la tomamos. ¿Qué hacemos con lo que ese espejo nos está mostrando? Así que el problema no es del espejo. El problema es de la persona que no hizo nada con lo que vio. ¿Sí estamos entendiendo? El problema nunca ha estado en la Biblia, el problema ha estado en la persona que no hizo nada después de que la condición le fue revelada. La palabra no siempre viene a decirnos lo que queremos escuchar, así como el espejo. No siempre nos dice cómo queremos escuchar. Muchas veces viene a mostrarnos lo que necesitamos ver. Eso es lo que hace la palabra. No nos dice lo que queremos, nos dice lo que necesitamos ver. Dios nos muestra algo. Y cuando Dios nos muestra algo, Dios nos ama. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando Dios nos muestra algo, no es para humillarnos. Luz Helena, mira ese papelito que tenías ahí. No, Él no lo hizo para humillarte, lo hizo ¿para qué? Para que tú tomaras una decisión y te quitaras ese papel. Así hace el Señor. Él no lo hace para humillarnos, sino para transformarnos, para que te quites aquello que es considerado algo que no te conviene en ti, en tu vida. Cuando Dios nos muestra algo incorrecto, no significa necesariamente Dios tiene algo contra mí, porque todo lo malo es lo que ve de mí. No, es que Él quiere lo bueno para ti, por eso te muestra lo malo que hay. ¿Sí nos estamos entendiendo? Amén. Muchas veces significa que Dios todavía está trabajando en mí, por eso me muestra aquello. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, nosotros lo conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para... A ver, vamos a buscar. Segunda de capítulo 3, versículos 16 y 17. Ayúdenme a leer. 16, 17. Sí, segunda de Timoteo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. La palabra de Dios, ese espejo que nosotros vimos, nos da primero enseñar. Eso es lo que hace la Biblia: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Qué hacemos nosotros con lo que la Biblia nos revela a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿O para qué la Biblia hace eso? A fin, dice,
de que el hombre de Dios sea perfecto, esté enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Escuchen esto porque quiero que lo tengan presente. No todo el que hace una buena obra está guiado por Dios. No todo el que hace una buena obra está siendo guiado por Dios. Muchas veces o muchas personas hacen buenas obras, pero están buscando sus propios intereses. Una persona guiada por el Señor para toda buena obra no está buscando su propio beneficio. Pero pastor, de igual manera Dios lo bendice, pero no es el deber ser de la persona que está haciendo la obra cuando está siendo guiada por el Señor. Pastor, qué buenos son aquellos influencers que están ayudando a esto y a lo otro. Créanme, están sacando su beneficio. Están siendo beneficiados. Y este tipo de actos les abren puertas por aquí, les abren puertas por acá, reciben donaciones por aquí, reciben esto por allá, reconocimiento aquí, todo esto. Aquella persona que está en Cristo no está buscando esto, aunque en algún momento esto pueda ser consecuencia de lo que está haciendo en el Señor y el Señor pueda decir, ahora te voy a bendecir porque yo quiero, no porque me vea obligado a hacerlo. El proceso de la palabra es, la palabra enseña, la palabra confronta, la palabra corrige, la palabra instruye y prepara. Es lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Y nos prepara para qué? Para toda buena obra. Una persona guiada por la palabra de Dios para buenas obras es totalmente distinta a una persona que busca su propio beneficio haciendo obras para los demás. Y es tremendo porque ese mismo espejo que es la palabra nos revela a nosotros también muchas otras cosas que Dios quiere que hagamos, pero que nosotros postergamos. Le decimos como que, sí, yo sé, yo entendí, Señor, yo sé que esto debo hacerlo, pero después lo hago. Debemos empezar a cuidarnos de esa parte, porque estamos postergando quizás muchas cosas, y eso puede estar postergando también la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Quizás Dios ya nos ha hablado, ya Dios nos ha hablado, y estamos diciendo, Señor, estoy esperando que llegue la próxima revelación para obedecer. No necesitas una próxima revelación. Si Dios te habló, punto. Ya Dios le ha hablado a las personas y las personas dicen, estoy esperando, voy a ver si en la próxima predicación Dios me va a hablar. No, ya Dios te habló, empieza a caminar. No necesitamos otro versículo. Señor, dame un versículo, abro la Biblia, aquí dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Este no era. No, ya Dios nos habló, empezamos a obedecer. No necesitamos otra confirmación. Confírmame, Señor, 77 veces, por favor. El número perfecto de Dios es No, ya Dios habló, ya nosotros obedecemos. Punto. Amén. Quizás lo que necesites es obedecer lo que ya sabes, no esperes otra cosa. A veces no necesitamos una palabra nueva. Necesitamos obedecer la palabra que ya recibimos antes. ¿Ya Luz recibió la palabra del tinto? Por eso está para afuera. Yo fui a mi mamá. Grave asunto, ¿eh? Entonces, mira si llegó tu tocaya. se está haciendo la luz. Mira si llegó su tocaya, es que se fue. ¿No será que se le ha bajado el taco abajo? Ahora mira. Ahora, ¿qué piensan ustedes de una persona que obedece? Sí, porque se cae, está todo callado. Nosotros no tenemos una casa. ¿No? Sí, que lo avisaron. Iban a hacer un mantenimiento ahí en la red de Mejere. Sí, no Hasta las saben. 8 de la noche. Bueno, que no vaya a haber hoy temblores. ¿Qué piensan ustedes acerca de una persona obediente con respecto a la palabra?
no con respecto a otras cosas, con respecto a la palabra que hemos dado hoy. ¿Qué revela o qué creen ustedes que ha hecho que una persona obedezca a la palabra? ¿Qué es aquello que piensan ustedes o que ustedes mismos han experimentado que la palabra hace para que nosotros obedezcamos? ¿Qué hace la palabra para que nosotros seamos obedientes ante lo que el Señor nos manda hacer? La palabra, si nosotros somos obedientes, pues nosotros le estamos obedeciendo a Dios. Le obedecemos a Dios, porque la palabra viene del Señor. ¿Qué más? Pues lo hacemos por fe, por amor a Dios. Por fe y amor. Porque la palabra es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y debe producir una transformación espiritual en la vida del ser humano. Produce transformación. Se tiene que sentir, cuando estamos leyendo, se siente. Si yo amo mucho a mi padre, yo ahí me respondo con él, estoy sintiendo ese cambio interior que el Espíritu Santo hace, como la palabra escrita revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor dice que nos hablaría a través de la palabra. Si estamos viviendo esa vida en santidad, en esa conexión con el Padre, tiene esa transformación en la vida. Debe haber transformación. Gloria a Dios. Mira que desde TikTok nos dice Jesús, para uno ser obediente, tenemos que ser temerosos de Dios, que es el principio de la sabiduría. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias, Jesús. Dentro de nuestro espíritu nos dice también David Ramírez. Es tremendo porque vamos a Lucas 6:46. Nosotros no solo podemos ser, o debemos, mira, las palabras que salen de nuestra boca deben coincidir con nuestros actos. Lucas 6:46. Las palabras que salen de tu boca deben coincidir con tus actos. ¿Qué dice Lucas? A ver. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto me hace recordar ayer cuando estábamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, sabemos que ella, aparte de que es un libro sagrado del Señor, es el manual de vida para nosotros. Totalmente. Y nosotros se nos olvida aplicarlo. Hoy en día no podemos decir que no se ha predicado la palabra, que no nos da la oportunidad de que la leamos. Así es. Pero a veces la desobediencia del ser humano no la hacemos porque a veces nos gusta más el placer del mundo que obedecerle al Señor. Nos sometemos a la carne más que al Ajá, y ella es tan específica y tan clara que no podemos decir no la entendemos. Porque ella nos habla a nosotros y nos dice no pequéis, no los ladrones, los fornicarios, todo. los maledicientes, todo, nos lo dice claramente. Y nosotros somos desobedientes. Pero bueno, hoy en día el Señor nos enseña que debemos cambiar todo eso. Y uno trata de cambiarlo porque no somos perfectos. Todos los días fallamos. Y yo ayer le decía a mi esposo, estábamos hablando de eso, de la ¿por qué los seres humanos tenemos que esperar que el Señor nos haga sentir su presencia para después decir, Señor, sí, Señor, perdónanos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar eso? ¿Por qué no lo hacemos sin necesidad de que el Señor nos recuerde que Él es soberano, de que Él es el dueño del mundo, de la tierra, de todo? Porque tenemos que esperar para reconocer, Señor, si permítenos, guárdanos, protégenos, ten misericordia de nosotros, porque no empezamos a cambiar desde un principio, empecemos a cambiar las malas palabras, Claro. empecemos a cambiar nuestras actitudes, que esas son maldiciones para nuestra Totalmente. familia, para nuestro hogar. Y la Biblia nos habla, nos enseña. Y nosotros hablamos de eso, padre, y mi esposo siempre en silencio, yo le dije un día, ¿te acuerdas que tú te molestaste porque te dijo no digas groserías, que eso no está bien? Le dije, pero eso es lo que tenemos que cambiar. Claro. Que el Señor nos dice que ningún malediciente entrará al reino de los cielos. No. Porque tenemos que esperar que el Señor, porque nada pasa si el Señor no lo permite. No, todo lo Porque Señor tenemos lo que permite. esperar que pase todo esto para reconocer que Él es nuestro Rey. Wow. Y eso duele, Padre. Sí, Yo en totalmente. silencio, yo me quedé en silencio y yo decía, Señor, duele
porque por gloria a Dios, aquí en Bogotá la misericordia del Señor fue tan grande que no permitió que nada se cayera. Sí, porque el temblor fue fuertísimo. Pero hay personitas que están pasando ahorita por Mucha un dolor, por las muertes de sus familiares, por lo que no han encontrado, o sea, es tremendo. Y eso duele, padre, Claro y que duele sí. demasiado. Y uno a veces, la gente, o uno es tan desobediente y tiene que esperar que el Señor nos traiga con mano Que el fuerte. Señor nos dé un tate quieto para después para reconocer. entonces hacer como Jonás. Y la palabra está ahí, la tenemos a la mano todavía, porque a uno no la han quitado. Y no la leemos, o la leemos y no la aplicamos. La Porque de leemos, nada nos la sirve leemos, la leerla, escuchamos, pero no la aplicamos. Y esto es lo que Santiago nos está recalcando. No es solo leer, no es solo aprender, no es solo tener el conocimiento. Y lo que dijeron ahí, vivir. el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. Jehová. Y a veces la Como cogemos, concepto. como dijo el Paz un día, como un amuleto. Como un En el amuleto. Salmo 191, en el Salmo 23, en el Salmo 53. Es- Ella tiene poder, como yo le dije un día al Señor, estoy una mentira esperando en mí. Yo la tengo abierta, que le dije. Sí. Porque la cogemos como un amuleto. Yo lo hice Sí. en un tiempo, pero no, ella tiene poder porque es una espada de doble filo. Claro. Pero tiene más poder cuando la aplicamos en la vida de nosotros. Es que la Biblia, la gente y tiene el cartón, yo siempre lo veo en el cartón, dice Santa Biblia, pero no es santa si no la tiene un santo en sus manos. Si no la sabemos usar. Como les dije en algún momento, yo vi por YouTube, todavía está el video, una mujer satánica rompiendo una Biblia y la Biblia no se defendió. La Biblia no peleó contra la mujer, la Biblia no se defendió. Yo he visto hombres que agarran, ¿se acuerdan esos Nuevos Testamentos que regalaban antes de color azul, que tenían las hojitas, esos pequeñitos azules, que las hojitas son tiernas? Yo he visto hombres agarrando esos Nuevos Testamentos, agarrarlas para fumar marihuana. Y el Nuevo Testamento no se defiende, porque es que la Biblia se hace santa en las manos de los santos de Dios. Para que la Biblia realmente tenga ese efecto, nosotros tenemos que vivirla, escudriñarla. Las personas a veces se dejan llevar por la tentación de la carne. Saben que es malo. Sí. Yo le temo a Dios, pero no lo hacen. tanto es que se deje llevar por la carne, sino que yo lo veo más que el corazón del ser humano se ha enfriado tanto y ha perdido el Es que temor en de el Dios. corazón ahí sale todo lo. Todo lo malo sale del corazón. Claro. Y son tentados y dicen, yo voy a hacer tal cosa, a Dios no le agrada. Pero eso sé que después Dios me perdona. Sí. Si sigue Ese una es cosa, el- Es como el que dice por ahí que reza. El que peca y reza, sí, empata. que tiene la- dice, no, eso Dios me perdona. Entonces ya se le No, ocurre. es un error total. Uy, Total. Que Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados, sí, pero es que nosotros no podemos pecar por pecar. Es decir, una cosa es luchar, pelear la buena batalla contra el pecado. Y nosotros, y Dios conoce, Dios sabe. Dios mío, está luchando. Ese varón, esa varona, están luchando. Hay esta situación en esas personas, pero están peleando. Están luchando para no caer. Están luchando y no caen o cayeron. Pero el Señor conoce el corazón. No es que ahora, por ejemplo, la persona que lucha contra la mentira. Hay gente que son mentirosos compulsivos. Mentirosos. Y sin necesidad mienten. ¿Por qué mienten? Porque ya hay algo en ellos que ya no pueden negar. Y son tan mentirosos que se creen sus propias Sí, mentiras. sí, es que Ellos son mismos se las creen. son mentirosos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya dejamos de luchar contra ellos, ya nosotros nos dimos a los placeres de nuestra carne. El tema es eso, Luz. Muy bien, Luz. Móntalo. Eso. Pero hay una cosa que lo que pasó ayer, yo notaba que mucha gente como que le da igual, no siente como que lo que pasó, el dolor, lo que yo noté ayer. No, es que nosotros tenemos que orar mucho, porque el Señor, Hasta que lo toque. yo les cuento, el Señor tuvo misericordia de Colombia, Sí. porque este temblor de aquí no fue muy diferente al temblor de Venezuela. Sin Estuvo embargo, 2 puntos más alto.
acá estuvo más alto acá que en Venezuela. que en Venezuela. Y aún así, la misericordia del Señor permitió que no fuera tanto daño, tantas personas como en Venezuela. Ajá, sí, Entonces, sí. Y fue más fuerte. hace poco, aquí en Colombia se hizo una caminata también en honor al Espíritu Santo. Hemos venido orando, hay muchos pastores, yo me acordaba de predicadores todo eso, orando. yo decía al Señor, y se me venía todo eso en la caminata. Sí. Hay mucha gente pidiendo y clamándole al Por Señor. Colombia. Por Colombia. Es tremendo, hay mucha gente Hablando clamando al por Señor, Colombia. Cristo misericordioso. Sí. No, No, y que lo que gloria a yo, Dios. cuando empezamos a orar, yo me quebranté muchísimo, fue cuando yo le empecé a decir al Señor que gracias, porque es que en Cali yo tengo mucha familia, o sea, es demasiada Les iba a preguntar, familia. ¿ellos están bien? Todos, Estaban todos. Y la hermanita Luz Bedoya me escribió como a las 5:30 de la mañana, preguntándome por mi familia. En Cali. Sí, Gracias y yo a Dios. tengo muchísima familia en Cali, es que es... Y ellos, porque mi abuelita tuvo son como 11, 12 hijos que tuvo, de ahí la descendencia. No había televisión. Y en Cali están regados por todo lado, pero ninguno. O sea, es que ni decir un primo o algo, no, nada. Gracias. Nada. Mi hermana allá donde trabaja, la estructura de Tigo, no vuelta nada, pero pues ellos alcanzaron a salir y todo. Salieron todos. Sí, todos. Entonces yo digo, la misericordia de verdad, el Señor la alcanza a una nuestra Es familia. que ha sido tremendo porque si nosotros vemos las imágenes, wow, Sí. las imágenes Allá están de los vivo noticieros ayudando de Siempre YouTube los fueron, climas calientes fueron de tremendos. de masa afectan el sistema Ah, se ha afectado mucho. Porque por Armenia, yo por todas esas partes. En Chocó también hubo fuerte. Entonces, aquí en Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces nosotros somos esas personas? Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, pero no hacemos lo que nuestro Señor nos dice que debemos hacer. Cuando nosotros le decimos a alguien, este es mi Señor, le estamos diciendo, yo soy tu esclavo. Pastor, me gusta más el término siervos, es lo mismo. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero la diferencia es en que nosotros resulta que vamos a ver si lo puedo explicar rápidamente. Cuando había el tiempo de la esclavitud, decía el salmista, en los años 1600, había el tema de la esclavitud. En Cartagena, en esa ciudad hermosa, ciudad tan bella, la vida. Se echa flores del vino, ¿no? En la ciudad de Cartagena. Porque si no lo hace... Sí, claro, imagínate. Entonces había cuando la esclavitud en los años 1600, había también una clase de esclavos que se llamaban los libertos. El liberto era un esclavo, un negro esclavo, no había dejado de ser esclavo, pero que ya había comprado o que ya había recibido su carta de libertad. ¿Qué pasaba con los libertos? Seguían en las fincas, seguían en las haciendas y seguían trabajando para el señor feudal o para ese patrón que tenían. Pero ahora no eran solo esclavos, eran libertos. Es decir, ellos servían allí, no les daban un pago, pero les daban comida y alojamiento. El día que quisieran irse, se podían ir. No habían dejado de ser esclavos, pero eran esclavos libres. Se llamaban libertos. Nosotros estamos en esta condición. Somos esclavos, somos siervos de Cristo, pero no por obligación, no porque me toca hacerlo, sino porque yo tomé la decisión de permanecer en el Señor. Dios nos da libre albedrío. Ahora sí, ahora somos esclavos, somos libertos en el Señor. Ahora, no es que el Señor esté diciéndole allí, ¿por qué me llaman Señor? No. ¿Por qué me dice Señor? No, Dios está diciéndote, yo soy el Señor. Pero la cuestión que Dios, o lo que está cuestionando el Señor Jesucristo, no es que lo llame Señor. Lo que está cuestionando el Señor Jesucristo es, ¿por qué me llama Señor? Y no hacemos lo que nos dice. Si no haces caso, no haces lo que está diciendo. Entonces,
¿Qué pasa si yo soy esclavo en una hacienda? Lo que me diga el patrón, yo tengo que hacer. ¿Qué pasa si yo soy trabajador de una empresa? A mí me están pagando. Lo que me diga mi jefe, yo debo hacer. ¿Por qué nosotros obedecemos a ese jefe? Y adiós. ¿Y por qué no obedecemos a Dios? Porque si tú eres, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, ese deportista empieza a prepararse, empieza a hacer esto, y a la hora de la carrera, ¿por qué no corre hacia el lugar contrario? No, corre para donde va la dirección. Al ser humano le cuesta, padre. Claro. Le cuesta dejar los placeres del mundo. Le cuesta. ¿Sabes qué también otra cosa? Por Sí. ejemplo, me tocó una cita médica Ajá. y a las 6, a las 5 de la mañana ya yo estoy yendo Eso me a gusta. la cita. Pero aquí son las 8, estamos bien. Eso Llegan a está las bien. 8:30 o a... Eso, y así más eso. porque yo lo he hecho. Todos lo hemos hecho. Ah, Es que sí. debemos empezar a cambiar eso. El pastor llegó a las 9. Puntuales, es Ay, no, verdad. pa, yo sí me puntual en mi cita, que yo llego media hora antes. A las citas médicas, bueno, hay que ser más puntuales en la casa de Dios. Ahora, Señor, pero no obedecemos. Señor, pero hacemos nuestra voluntad. Señor, pero perdonamos cuando nos conviene. Señor, pero obedecemos solamente cuando estamos de acuerdo con aquello que debemos obedecer. No, si es nuestro Señor, obedezco. Hago como Él dice, cuando Él dice, como Él dice. Ahora, Jesús continúa, vamos a terminar en Lucas 47 y 48. ¿Cómo dice? Estamos en 46, Lucas 6, 46. Lucas, ¿qué dice? Lucas 6, 47 y 48. ¿Cómo dice? El 47. Y 48, los dos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a alguien que es semejante. Semejante es el hombre, ¿qué? No leí bien. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, las hace, os indicaré a quien que es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con impetuosa contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Wow. Cuando nosotros tenemos fundamentos claros, fuertes y profundos, nada nos puede mover. Nada nos puede mover. El hombre que viene a Jesús, oye sus palabras y las hace, es semejante al hombre que edificó sobre algo sólido, sobre una roca fuerte y sólida. Oír, más hacer, no solamente oír. Oír más hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuántos hemos obedecido a Dios en muchas cosas? En algún momento hemos obedecido. Pero esto no quiere decir que todo será fácil porque obedecimos. No, no es fácil. Y hay mucha gente, no, es que tenemos el Espíritu Santo, el Evangelio es muy fácil de llevar. No es fácil de llevar. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo. Él sabía que no íbamos a poder solos. Obedecer no significa que se acabaron los problemas, significa que ahora estoy caminando correctamente delante de Dios, aunque el camino sea difícil. Y si es difícil para nosotros, ¿te imaginas para una persona que tiene la condición de creer que por su conocimiento? ¿Te imaginas Yo eso? todos los días digo al Señor cuando me levanto, Señor, dame fuerza porque si no puedo. No podemos. Sí. Hay días que ya no quiere seguir. No quiere. adelante, no quiere. Hay días que son Pero Dios difíciles. mío, dame fuerza porque sola me derrumbo. Es difícil. Entonces, Jesús nunca nos prometió a nosotros comodidad. Él no nos dijo a nosotros, venid a mí y todo será tranquilo, cómodo, ya se acabaron los problemas, de ahora en adelante todo se saldrá bien. No, Jesús nunca prometió eso. Los hombres han prometido eso, un tipo de evangelio que no es correcto ante la Biblia prometió eso. Hay evangelios que son de terror, donde la gente decía,
Si no te congregas, te lleva el diablo y te agarra la pata en la noche. Espérate, no es correcto. Pero tampoco es correcto que te digan, ven a Cristo, ahora todo va a ser color de rosa, se acabaron los problemas, todo, tu alacena siempre rebosará de mosto y todo. No, tampoco es correcto. El evangelio debería ser una buena noticia siempre. Son las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelio debe empezar con una mala noticia. Con la convicción de que tú estás mal, con la convicción de que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, con la convicción de que somos desobedientes y por eso el Señor nos llamó y por eso el Padre nos amó tanto, Juan 3:16, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la convicción de que ahora la única forma es que yo reciba a Cristo en mi corazón, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Pero muchas veces evangelizamos mal y no es correcto. El Señor Jesús dice que en el mundo tendréis tribulación. Aflicciones, pero confiar. Pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hay muchas personas que no entran en el evangelio porque cuando están en el evangelio le baten. Hay mucha gente que dice eso, Lo que claro. pasa Es porque pasa porque eso. no entienden que dejamos de ser hijos de las tinieblas para ser hijos de luz. Claro. Que no, y que se nos vienen más ataques, se van a venir más ataques, más Sí. cosas. Sí, hay Él no gente quiere que que dice. nosotros Yo le voy a la sigamos iglesia, así. me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. Sí. Él nos quiere tener Es como sometidos. el del Pero hay matrimonio. gente que quiere que Dios- Como el del matrimonio. Si te casas, ¿y cuántos años llevas de matrimonio? 30 años. Bueno, a los meses te separas si te casas. Mentira del diablo. Es que el enemigo no quiere que ustedes hagan las cosas de acuerdo a la Biblia. Es que si tú les empiezas a servir a Dios ahora, no. La Biblia no dice ese tipo de cosas. Si nosotros confiamos en lo que dice el Señor. ¿Qué dice Juan 14:15? Juan 14:15. Dice de qué denominación, de qué iglesia es. Bueno, la iglesia se llama Ríos de Libertad. A quien está preguntando que es Ángel Miranda. Ángel, la iglesia se llama Ríos de Libertad y estamos en el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa, en Bogotá. A ver, ¿qué dice Juan 14:15? Adelante. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, si me amáis, ¿qué tenés que hacer? Guardar si me Mis amáis. mandamientos. Nosotros decimos, yo amo a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, no lo amo. Me amáis, dice guardar. Guardar mis mandamientos. Si los guardamos, no decir falsos testimonios ni mentir. Pastor, esa es la ley. Cristo vino a cumplir la ley, Él no vino a quitar la ley. Él la cumplió completamente. Ahora, el Señor dijo, en el caso de los mandamientos, Él dijo, ok, mandamientos nuevos doy, os améis unos a otros. Como a vosotros mismos. ¿Ves? Ahora, ¿cómo cumplimos con la ley y con los profetas? Cumpliendo los dos mandamientos, que son, amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, si cumples esos dos mandamientos, cumples con toda la ley y con los profetas. ¿Por qué? Porque si yo, verdad, amo a mi prójimo, no lo robo, No le va a hacer daño. no le quito a la mujer, No lo matan. no lo mato, no le miento, Ahí está no lo todo. maldigo. Ahí está todo. Ahí cumplo con la ley y con los profetas, con lo que los profetas determinaron que iba a ser. Ahora debemos nosotros cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo que deberíamos estar cumpliendo. Y el cumplirlo no es fácil. Y el Señor dijo, no os dejaré solos. Por eso les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Por eso está el Espíritu Santo también con nosotros. Ahora, la obediencia no compra el amor de Dios. Yo soy obediente, por eso Dios me ama. No.
La obediencia demuestra nuestro amor hacia Dios. Lo repito, la obediencia no compra el amor de Dios. La obediencia demuestra nuestro amor hacia Dios. Entonces nosotros no obedecemos para que Dios nos dé, ya Dios nos ha dado todo. El Padre dio la vida de su Hijo, el Hijo dio su propia vida por nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestra guía, está con nosotros siempre. La omnipresencia de Dios mostrada a través de su Espíritu. Pero se nos olvida acudir a la promesa divina, al Espíritu Santo. Claro, pero sí, muchas veces. Acudimos a él. En estos días, Él siempre me muestra. Él siempre me muestra qué debe hacer o qué debe hacer. sí, el redarguir del Espíritu es tremendo. En estos días hablábamos del fuego, el sábado, si no me equivoco. En el ayuno hablábamos de mantener el fuego encendido del Espíritu Santo. Entonces, amados, eso es lo que el Señor trae. Terminamos, versículo 25, Santiago 1. Santiago 1, versículo 25, ¿cómo dice? Paz, ustedes son goza, ¿cómo la conocen más? San Diego, donde nosotros. Aquí, como San José es más fácil. Cosas sanas. Por el CAI de San José, sí. Adri, Dios te bendiga, hija, buenos días. Por ahí conectada. Por allá en T1 también de San ¿Cómo? en T1. Ah, estaba conectado también de uno. Estaba mandando saludos. Ah, Dios me lo bendiga, todas las personas conectadas. Ayer se conectó mucha gente, ayer tuvimos 16 nuevos seguidores antes del temblor. Estábamos en plena transmisión, Edita estaba conectada, en plena transmisión con el temblor. Ahí salió la pastora corriendo, con la bebé. Sí. Y cuando yo después busqué por allí la transmisión hecha, y el cuadro del león que está en la sala, se empieza a mover, se mueve. Ahí lo tengo en la transmisión. Se mueve el cuadro. Del 15. Sí, se mueve mucho el cuadro cuando el temblor. Yo la dejé, y es que yo lo dejé, yo me salí y yo lo dejé puesto porque mi esposa me dio a la bebé. Y cuando regresé terminé la transmisión. No, o sea, me cayó todo el internet, se cayó todo. No, acá no se cayó. Pues yo salí corriendo a buscar al niño. Yo te escribí. Paz, Adriana, que orar por ella, que otra vez está muy enferma. Otra vez está malita Adri. Bueno, vamos a orar ahorita por las bendiciones también de las personas que nos ven allí. ¿Qué dice Santiago 1.25? Mas el que mires atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Wow. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué pasa con los hacedores? Bienaventurados. Pero mira qué hermoso lo que dice, y persevera en ella. No es lo escuchó, es perseveró. No solamente es escuchar, es perseverar. No es una reacción momentánea, es una vida sometida continuamente a Dios. Una vida sometida continuamente a Dios. Es hermoso. Y Santiago dice algo más. No siendo oidor olvidadizo. Retenga la palabra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras. Este será bienaventurado en lo que hace. Mira dónde termina. En lo que hace. En lo que hace. No en lo que escucha, no en lo que lee, en lo que hace. No tan solamente oidores, vamos a ser hacedores de la palabra. La bendición no está solamente en escuchar. Si hay bendición en escuchar, pero no está solamente la bendición en escuchar. Hay bendición asociada a vivir la verdad de Cristo. Una verdad que normalmente pasamos por alto. Podemos pasar años acumulando mensajes. Me acuerdo de aquel mensaje que decía, tengo esto en mi mente. Me acuerdo de aquella promesa que el Señor me entregó en aquel momento. Pero la pregunta de Dios no será, ¿cuántas predicaciones escuchaste? ¿Cuántos versículos bíblicos te conoces? La pregunta de Dios será, ¿qué hiciste
con lo que te enseñé? ¿Qué hiciste con lo que leíste? ¿Qué hiciste con lo que escuchaste? Esa será la pregunta que Dios te hará. ¿No? ¿Cuántas prédicas escuchaste? ¿Y de quién las escuchaste? ¿Y de dónde? ¿Cuántas veces leíste? ¿Cuántas veces? No. ¿Qué hiciste con lo que te enseñé? Podemos tener una Biblia llena de marcas, marcaditas, pero una vida sin cambio. Podemos tener muchos versículos memorizados, muchos versículos en la mente, pero poca obediencia. Podemos saber explicar acerca de la fe, pero vivir nosotros dominados por el temor. Podemos hablar de perdón, pero no perdonar. Podemos hablar de amor, pero guardamos resentimiento con las demás personas. Podemos hablar de Cristo sin parecernos a Cristo. Y eso pasa muchas veces. Así que Jesús no solo enseñó obediencia, Jesús vivió obediencia y la vivió perfecta. Él vivió la perfecta obediencia. Cristo obedeció al Padre y esa obediencia llegó hasta la cruz. Nunca dejó de obedecer. Por eso nuestra transformación no comienza simplemente intentando ser mejores personas, comienza permaneciendo en Cristo. Allí empieza la transformación de nosotros, permaneciendo en Cristo. Dios es bueno. Vamos a orar, amados, para darle fin a este ayuno que hoy se nos fue bastante tiempo. Oremos, oremos, oremos. Vamos a estar orando entonces también por Adri Otálora, que está con esa dificultad. Dios bendiga la vida de Elibet, que también nos ve. ¿Quién más nos ve desde, ahorita que sí puedo revisar TikTok? ¿Quién más nos ve desde TikTok? Ahí veo a Elibet conectada. Yosmin. Ahí está Yosmin también. Yosmin, Karina. Yosmin Vargas. Luz Pineda, Dios te bendiga. Raymond se salió. Yosmin, Dios te bendiga, Yosmin. Desde las Venezuelas, Yosmin. Jania, Dios te bendiga, Jania. Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Karina, Dios te bendiga, Karina Muñoz. Vamos a aprovechar para que oremos, amados. Ayúdenme también las personas que están conectadas a orar por Colombia, que no haya más réplicas, ¿verdad? Ya está bueno de réplicas del temblor, ya que nos tiemble el cuerpo, pero que nos tiemble porque Cristo está acá cerca de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, entonces que genere ese temblor. Dios es bueno. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, bendice, guarda, protege y prospera, Señor, nuestras vidas. Hoy colocamos nuestro país, Colombia, delante de ti, creyendo que tú estás y de acuerdo a tu palabra, tú eres galardonador de los que te buscan. Sabemos que tú has tenido misericordia de este país, sabemos que tu gracia está sobre este país. Nosotros sabemos, Señor, y reconocemos cuánto amas a Colombia, cuánto amas al pueblo colombiano. Y te damos inmensas gracias porque a pesar de que muchas personas pasaron un gran susto, la mayoría, Señor, solo quedó en eso. Te pido fortaleza, fuerza para aquellas personas que perdieron familiares, amigos y personas que amaban. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que seas tú proveyéndoles, Señor, de esa fortaleza que solo viene a través de ti. Padre, que este tipo de fenómenos naturales no sean repetidos tan seguidamente en nuestro país. De igual manera sabemos que es tu voluntad y no la nuestra, pero intercedemos, Señor, por Colombia. Guarda a aquellas personas que están también en las fuerzas públicas, Señor amado, el ejército, la policía, aquellos que están en el cuerpo de bomberos, aquellas personas que están en la Cruz Roja nacional e internacional,
médicos, paramédicos, todas aquellas personas que han dispuesto su vida, personas que están voluntariamente tratando en aquellos lugares donde la tragedia fue mucho más fuerte. Ten misericordia de ellos, guárdalos, darles sabiduría, entendimiento, discernimiento. Señor amado, este tipo de movimientos telúricos son fuertes y contundentes. Y al ver las noticias nos damos cuenta, Señor, de las grandes pérdidas, Señor, que hubieron en cuanto a las personas. Lo material se puede recuperar, pero la vida de alguien, Señor, no. Que todo esto sea de ejemplo para que las personas regresen a ti, aquel que se haya apartado, y que aquellas personas que no conocen de ti se mantengan preparadas para que cuando tú vengas por tu pueblo podamos irnos todos contigo. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que han venido hasta este ayuno de manera personal. Bendice sus vidas, guarda sus corazones, y que mientras ellos están aquí en tu casa, tú estés en la casa de cada uno. Señor, bendice la vida de aquellas personas que nos ven a través de TikTok. Señor, sé tú haciendo tu voluntad, cumpliendo con tu propósito. Los que nos van a ver más adelante a través de YouTube, Señor amado, sé tú sanando, restaurando, edificando, bendiciendo sus vidas también. Padre, oramos por las personas que se encuentran enfermas y hoy colocamos de manera especial la vida de nuestra hermana Adriana Otálora. Que seas tú, Señor, derramando sanidad sobre su vida. Que seas tú, Padre amado, dice tu palabra, Isaías 53, que por tu llaga fuimos nosotros curados. También sabemos, Señor, que el sacrificio sustitutivo en la cruz trajo también, amado, ese perdón de pecados y esa sanidad al cuerpo y al corazón de las personas. Colocamos la vida de nuestra hermana Adriana delante de ti y la vida de aquellas personas que se encuentran enfermas, aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes. Bendice, guarda, protege y prospera. Gracias te damos, Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra por siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que puedan levantar sus manitos, levantamos las manitos. El último versículo de la Biblia, el último de todos los versículos dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Bendiciones para todos. Nos vemos a la hora novena, 3 de la tarde. Bendiciones, si Dios lo permite.